Buenas noches. A continuación, voy a explicarle el siguiente cálculo. Un motor trifásico de inducción trabaja casi 900 revoluciones por minuto sin carga y a 873 revoluciones por minuto a plena carga, cuando se le suministra una corriente de una fuente trifásica de 60 Hz. ¿Cuántos polos tiene el motor? La primera pregunta. Entonces toca aplicar esa ecuación, que es para hallar los pares de polo o los polos. Es 60, que es una constante, por la frecuencia sobre las revoluciones por minuto sin carga, igual 4 pares de polos, 8 polos. La segunda, ¿cuál es el porcentaje de deslizamiento a plena carga? Entonces tenemos que primero hallar la velocidad del campo magnético, la velocidad sincrónica del campo magnético, que nos da 900 RPM, para luego hallar el porcentaje de deslizamiento. Entonces cogemos la velocidad sincrónica menos las revoluciones por minuto a plena carga sobre la velocidad sincrónica del campo magnético por el 100% y nos da el 3%. Ese es el deslizamiento el porcentaje de deslizamiento. El tercero es, ¿cuál es la frecuencia correspondiente de la corriente del rotor? Entonces, para hallar la frecuencia de la corriente del rotor tenemos que tener en cuenta esa formulita, que es los pares de polos, los números de polos sobre la constante 120 por ns, que es velocidad sincrónica del campo magnético, menos las revoluciones por minuto a plena carga, y nos da una frecuencia de 1.8 Hz. ¿Cuál es la velocidad angular del giro del rotor con respecto a su velocidad nominal? De igual manera tenemos que hallar la velocidad sincrónica del campo magnético, acá, que es 60, una constante, por la frecuencia sobre el par de polos, y nos da 900 RPM. Para hallar la velocidad angular del giro del rotor, tenemos que multiplicar el porcentaje de deslizamiento por la velocidad sincrónica del campo magnético, y nos da 27 radianes. Dice la otra pregunta, ¿qué velocidad tendría el rotor cuando el desplazamiento fuera de 10%? Entonces, para hallar la velocidad tenemos que tener en cuenta la constante 120 por la frecuencia por el número de polos sobre el número de polos, seguido de la multiplicación de 1 menos 0.10, que es lo mismo que es 10%, y nos da 810 revoluciones por minuto. Esa sería la velocidad cuando el deslizamiento es del 10%. La última pregunta es, ¿cuál sería la frecuencia correspondiente de la corriente del rotor a ese deslizamiento del 10%? Entonces tenemos que tener esa formulita, que son los números de polos sobre la constante 120 por la velocidad sincrónica del campo magnético menos las revoluciones por minuto a plena carga, lo cual nos da una frecuencia de 6 Hz. Muchas gracias.